Honestamente no sé cómo comenzar a hablar de este tema porque creo que el tema que vamos a tratar hoy es bastante complicado, que puede haber muchas diferencias de puntos de vista y que obviamente pues despierta la sensibilidad de cualquier ser humano, pero realmente sentía que tenía algo que decir, algo que compartir y cuando tienes un mensaje que dar o o simplemente quieres compartir tu punto de vista porque piensas que puede aportar a otras personas, incluso me puede aportar a mí para volver a reafirmar eso en lo que creo, pues creo que lo justo es poder compartirlo pese al miedo, al juicio y pese a las críticas que pueda haber, que son totalmente normales y entendibles. No sabía realmente cuándo compartir esto, porque es algo que llevo reflexionando toda esta semana y creo que me tenía que dar un poco de tiempo a sentar todo lo que he transitado esta semana para poder compartirlo y también dejar un espacio a que todo ese dolor y todo ese sufrimiento no se calme, porque creo que no es algo que vaya a calmarse rápido, pero sí que por lo menos pueda rebajar un poco y haga que nuestros oídos estén más predispuestos a escuchar otro tipo de mensaje. Así que aquí estoy con un café que voy a beber ahora mismo para los que estéis escuchando esto en Spotify. Y bueno, simplemente voy a compartir un poco cómo he vivido esta semana y, y una reflexión sobre lo que estamos pasando, por si puede llegar a oídos de una persona a la que le pueda ayudar a afrontar todo esto desde otro punto de vista distinto. Para poner un poco en contexto, hace una semana que ocurrió la tragedia de las lluvias torrenciales en Valencia, ocasionando que muchos pueblos quedasen totalmente devastados por las riadas. Realmente las imágenes son, son muy duras de ver, porque hay pueblos que realmente parecen un escenario de guerra y por desgracia muchas familias han perdido sus casas, han perdido sus posesiones, han perdido familiares, han perdido sus mascotas. Ha habido realmente muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas materiales y, y sobre todo el escenario que se presenta de aquí a unos años, diría, pues es un escenario que va a ser duro y un escenario que va a requerir de paciencia para poder reconstruir todo eso, ¿no? Ya no solo eh, el pueblo en sí o los pueblos en sí, sino reconstruir también al ser humano que, que ha tenido que pasar por todo eso. Y creo que como humanidad todos estamos pasando por una variedad de emociones distinta, que obviamente cada uno y cada una en su nivel está transitando con las herramientas que tiene. Y creo que esto no solo afecta a la comunidad valenciana, sino que realmente afecta a toda España y diría que afecta también a toda la humanidad si lo podemos mirar con la perspectiva correcta. Yo siempre digo que las cosas se pueden mirar siempre desde dos prismas, que las podemos enfocar desde distintos puntos de perspectiva y en este caso, pues os quiero compartir desde la perspectiva en la que he enfocado esto desde que comenzó todo.
Y os quiero contar un poco cómo he ido viendo tras esta semana, cómo ha ido evolucionando todo y cómo también lo he sentido yo. Los primeros días realmente sentí primero una conmoción muy grande porque realmente las imágenes son bastante impactantes y no te las acabas de creer. No te acabas de creer que eso sea tu país, ¿no? Una ciudad donde has estado, que has ido a visitar. Parece que siempre pasan esas cosas lejos de nosotros y cuando nos ocurren a nosotros o pasan cerca, pues parece que no nos las creemos, ¿no? Los primeros días fueron de un poco incredulidad, ¿no? De pensar que eso pues, no estaba pasando. Como tampoco realmente era mi ciudad, parece que cuando está fuera eh, no nos lo acabamos de creer, ¿no? Pero una vez pasaron esos primeros momentos y creo que todo el mundo tomó conciencia de lo que había pasado, creo que despertó algo en el ser humano que estaba muy dormido y era ese sentimiento de unidad. Recuerdo, no sé si fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, cuando estaba viendo Instagram y comencé a ver cómo cada ser humano se movilizaba de una forma u otra para ayudar en la forma en la que podía. Era emocionante ver cómo personas iban en filas interminables hacia esos pueblos que estaban desolados, que estaban devastados, que no tenían de nada. Y era emocionante ver cómo toda la gente se unía con un propósito en común, que era ayudar al de enfrente. Empezó a divulgarse mucho el mensaje del pueblo, salva al pueblo, y realmente me emocionó. Me emocionó ver cómo cada ser humano se movilizó de la forma en la que podía y despertó en él la esencia del ser humano. Comencé a ver generosidad, comencé a ver empatía, comencé a ver compasión y realmente me emocionó y a la vez me hizo sentir culpable. Y me explico. Me hizo sentir culpable porque también tomé conciencia de que no necesitaba nada. Abrí los cajones de mi habitación, vi toda la ropa que tenía, ropa que llevaba mucho tiempo también pensando si guardar o no, y me sentí mal conmigo mismo, sentí rabia de decir, Joel, no necesitas nada. Estas personas ahora mismo no tienen de nada y tú tienes un cajón lleno de ropa que no necesitas. Sentí rabia no solo por eso, sino porque tengan que pasar estas cosas para que me diese cuenta de todo eso. Pero creo que muchas veces el dolor y el sufrimiento también sirve para eso, también sirve para que tomemos conciencia de, de lo que es realmente importante en nuestra vida. Y creo que España tomó conciencia de lo que era realmente importante en ese momento. Y ahí apareció, como os digo, la generosidad, apareció la humanidad, apareció la esencia del ser humano, esa esencia que tenemos muchas veces dormida, ¿no? Y viendo esas imágenes me di cuenta de que en esencia ya lo tenemos todo, que en esencia somos abundantes, que en esencia somos generosos, que en esencia somos compasivos y no tenemos problema a dar todo de nosotros a nuestro hermano, al que está enfrente, porque le estamos viendo como un igual.
En ese momento nadie pensó en rivalidades futbolísticas, nadie pensó en ideologías políticas, nadie pensó en separación, en razas, en conflicto. Daba igual si la persona era extranjera, daba igual si la persona era, era local, daba igual. Ahí solo se veía al ser humano, ahí solo se veía la esencia de una persona que estaba sufriendo, que lo estaba pasando mal, y nace la empatía, nos ponemos en el lugar de la otra persona y solo nos sale ayudar. No pensamos, no entra nuestro ego a pensar si va a estar bien ayudar, si no va a estar bien ayudar, si voy a perder mis posesiones. No, ahí lo damos todo. Mira, mi dinero lo pongo al servicio, mi ropa la pongo al servicio, mi tiempo lo pongo al servicio, mi esfuerzo lo pongo al servicio. Desaparece el ego y simplemente queda la esencia del ser humano. Como os digo, esos primeros días para mí fueron de una conmoción tremenda porque pude apreciar la posibilidad que teníamos de crecer como humanidad. Yo soy un fiel defensor de que el sufrimiento es el motor de la transformación, tanto en el individuo como en el colectivo. Y creo que muchas veces, aunque esto creo que puede ser difícil de escuchar, la vida nos trae tragedias para que tomemos conciencia de lo que somos como seres humanos. Y cuando ocurren tragedias así, creo que tenemos la posibilidad de hacer un ejercicio enorme de introspección y de darnos cuenta de que todo eso está despertando nuestra esencia. Y esto ha ocurrido en casi todas las catástrofes que hemos tenido como sociedad. En la pandemia pasó algo muy similar. Las personas al final empatizaban los unos con los otros, se movía la humanidad y se dejaba como el ego a un lado. Obviamente siempre hay excepciones, pero ese despertar de la esencia del ser humano fue algo colectivo que también, por desgracia, como suele ocurrir en este tipo de ocasiones, pasados unos meses desaparece. El primer impacto de todo esto como humanidad creo que fue precioso, pero según iban pasando los días, todo eso se iba diluyendo y la luz que había aparecido en el ser humano otra vez se iba ennegreciendo, iba apareciendo otra vez la oscuridad, en el momento en el que se empezaron a buscar culpables a nivel político. Y es que ha habido ciertos movimientos por parte de, del sistema político español que han hecho que esas personas que han perdido pues sus casas, que no tienen prácticamente suministros, que están ahora mismo con la vida totalmente perdida, pues ha habido ciertas decisiones a nivel político que no han ayudado a que eso se resolviera lo antes posible. Y esto ha ocasionado que gran parte de la población, que creo que por otra parte también es normal y es entendible, vuelque toda su ira, todo el resentimiento y todo el dolor de este conflicto otra vez en la política. Y realmente esto me da un poco de pena, porque volcar otra vez la culpa hacia afuera nos hace perder la perspectiva de todo lo que se había despertado en nosotros. Es como si realmente en nosotros hubiese despertado una luz y otra vez
nuestro ego estuviese intentando enmascarar esa luz, buscando culpar al de fuera. Creo que, como en toda situación, hay responsables y no quita que podamos condenar un comportamiento inconsciente y que podamos condenar algo que se podía haber hecho mejor. Pero creo que al originar otra vez ese conflicto de separación de buenos y malos, porque ahora es como el pueblo contra el poder, perdemos otra vez la perspectiva de la unidad, perdemos otra vez la perspectiva del ser humano y nos centramos otra vez en el conflicto, en el odio y en la separación, y de nuevo nos perdemos la oportunidad de crecer y evolucionar como nos suele pasar siempre. Creo que este es un momento muy bueno para poder hacer un ejercicio de compasión a nivel colectivo y entender que todas las emociones que estamos transitando como seres humanos, cada uno de nosotros, son emociones totalmente válidas y que tenemos que darles espacio y no juzgarlas. Primero en nosotros mismos, poder reconocer emociones como la tristeza, como el miedo, como la rabia, como la angustia, incluso la culpa, ya que en muchos casos ha aparecido también la culpa por no saber cómo ayudar de una forma más eficiente o cuestionarnos si realmente podríamos estar haciendo más de lo que estamos haciendo. Y creo que es importante no juzgarnos y validar todo ese tipo de emociones. Pero esto también nos da una perspectiva de cómo podemos ponernos en el lugar de la otra persona. Y cuando hablo de esto me refiero tanto a las personas que han sufrido esta tragedia y que estamos sufriendo todos a nivel colectivo, en mayor o menor medida, pero también en esas personas que forman parte del poder. Porque esas personas al final son seres humanos y aquí no estoy hablando ni me quiero meter en un mensaje político ni ideológico porque no es la motivación de, del mensaje que quiero dar. Porque no estoy hablando de bandos, no estoy hablando de poder, estoy hablando de seres humanos. Considero, y voy a hablar de mí, que muchas veces me he movido por el poder, me he movido por la avaricia, me he movido por el deseo, por la codicia, y lo he hecho de forma inconsciente. Si me voy al Joel del pasado y le juzgo por haber hecho eso, es injusto, porque ese Joel, si hubiese tenido las herramientas necesarias, no lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho de otra forma totalmente distinta. Y si no lo hizo, fue porque no tenía las herramientas necesarias para hacerlo en ese momento. Yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza. No creo que, que los políticos o la gente que está en la monarquía sea mala por naturaleza. Creo que tiene un ego como todo ser humano y que también se mueve por la avaricia, se mueve por el poder, se mueve por la codicia, pero también se mueve de forma inconsciente. Porque si esa persona supiese hacerlo de otra forma que no hiciese daño a la sociedad, estoy seguro que lo haría. Entonces, aunque no justifico ningún tipo de comportamiento inconsciente, y creo que esto que ha pasado en España también va a ocasionar un cambio a nivel político que quizás sea necesario, lo que creo es que no podemos perdernos en el conflicto
y no podemos perdernos en buscar culpables cuando esta situación nos está revelando la esencia del ser humano. Cuando esta situación nos está revelando que el ser humano, unido, es mucho más fuerte. Nos está revelando que en nuestra esencia somos todos iguales, que no hay ideologías, que no hay separación, que no hay creencias, que cuando dejamos todo eso a un lado, somos exactamente lo mismo. Y cuando me refiero a lo mismo, no me refiero a el pueblo y el poder, porque eso vuelve otra vez a originar separación. En esencia, somos exactamente lo mismo. Y creo que perdernos ese mensaje, volcando todo en la política, volcando todo en la separación, volcando todo en el conflicto, es perdernos el aprendizaje que esta experiencia tiene para nosotros. Una vez leí una frase que a mí me cambió la vida y decía que la vida te pondrá delante la experiencia que sea necesaria para la evolución de tu conciencia. Y esto puede parecer poco empático, pero yo no creo en las casualidades. Creo que si esto ha pasado y que por desgracia ha originado el sufrimiento de muchas personas, ha ocurrido por algo. Y para mí ese algo es un despertar colectivo de la esencia del ser humano. Y me da un poco de pena que todo esto se esté opacando y se esté perdiendo, volcando todo el conflicto nuevamente fuera de nosotros mismos, cuando esto nos puede permitir mirar hacia adentro y realmente poder reconocer que el ser humano solo evoluciona en unidad, que como nos ha demostrado todo esto, no podemos depender de un sistema político, no podemos depender de unos gobernantes, y eso es una extrapolación a lo que es la vida. No podemos depender de que lo de fuera cambie. Solo tenemos la responsabilidad de asumir nuestras capacidades como ser humano, de abrazar nuestra esencia y de compartirnos desde ahí, porque en unidad siempre vamos a ser más fuertes, vamos a sumar y vamos a poder abrazar a la esencia del que está enfrente. Pero si nos perdemos de nuevo en el conflicto, si nos perdemos de nuevo en la política, si nos perdemos de nuevo en los ideales, en la separación, en el odio, estamos centrándonos en la oscuridad de todo esto, cuando realmente podría ser una oportunidad para ver el amor que hay en nosotros mismos y para ver el amor que hay en la persona que está enfrente. Como os digo, esto no quita que un comportamiento inconsciente haya de ser condenado. Y obviamente cuando llegue el momento oportuno se tomarán las medidas oportunas para poder también hacernos ver que hay un sistema electoral que no funciona y poder también tomar conciencia para decir, oye, mira, todo esto que llevamos viviendo tanto tiempo de ideologías, de conflicto, de separación, no sirve para nada. Y que cuando estamos unidos podemos contribuir a una sociedad mejor. Y desde ahí cambiar lo que haya que cambiar, también a nivel gubernamental y a nivel político. Pero si nos enfocamos otra vez en buscar el conflicto fuera, si nos enfocamos nuevamente en buscar al culpable, no estamos aprendiendo nada como humanidad. Y lo que realmente me da pena de todo esto es que no veamos la bendición escondida que hay detrás de esta tragedia.
creo que si esto ha pasado, es para que podamos ver ese regalo que nos está trayendo esto. Y esto puede ser duro de escuchar porque obviamente ese regalo viene ligado a una catástrofe, a una desgracia, a mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero el dolor en el ser humano es el motor del cambio. Y el dolor a nivel colectivo también es el motor del cambio. El dolor nos hace ver la humildad. El dolor y el sufrimiento nos demuestra, porque tenemos que hacer sí o sí, ese acto de humildad y de compasión, nos demuestra lo que somos en esencia. Entonces vamos a coger esta ocasión, vamos a coger esta oportunidad para realmente poder ver lo que somos, para aprender algo y que no se nos olvide que todo eso que nació los primeros días, esa abundancia, ese amor, esa compasión, esa empatía, perdure en nosotros y no nos dejemos llevar nuevamente por el odio, por la separación, por el conflicto, que nos arrastra de nuevo a donde estábamos antes, porque no nos damos cuenta. Pero si no aprendemos nada de esto no ha tenido sentido. Y por mucho que salgamos con las palas y con los cubos y que vayamos a la Comunidad Valenciana a llevar comida, a llevar suministros, a ayudar a quitar el barro, no habremos aprendido nada. Y volverá a pasar en un futuro. Estaremos ayudando, pero un año después, como pasa siempre, volveremos a lo mismo. Volveremos al conflicto, volveremos al odio, volveremos a la separación. Y entonces todas esas víctimas, todo ese dolor, todas esas familias que han perdido sus casas, todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, a sus mascotas, no les estamos honrando. No vamos a honrar por lo que han pasado, porque no habremos aprendido nada. Estoy seguro de que todas esas personas que han perdido la vida estarían orgullosas de que su vida hubiese tenido una misión, hubiese tenido el propósito de cambiar al ser humano. Estoy seguro de que todos esos niños que han perdido la vida ahogados en un parking se sentirían orgullosos de saber que gracias a que han perdido la vida, la humanidad ha cambiado. Y no que se tengan que estar retorciendo porque están viendo que su vida no ha tenido ningún tipo de sentido. Que todo por lo que han pasado, todo el dolor por el que han pasado, no ha tenido sentido y que seguimos igual. Sí, habremos ayudado durante unos meses a que Valencia se reconstruya. Y muchos habremos ayudado no porque realmente queramos ayudar, sino porque nos sentimos culpables si no ayudamos. Y quien tenga oídos que oiga. Para después volver a lo mismo de siempre. No haber aprendido nada y que nada de esto haya tenido sentido. Entonces, si realmente queremos honrar a esas víctimas, si realmente queremos honrar a esas personas que han perdido a sus familias, que han perdido sus casas, que no tienen nada, hagamos ese ejercicio de reflexión, hagamos ese ejercicio de humanidad y de humildad y de decir, mira, nos hemos creído una pantomima, vivimos en una película en la que todos nos creemos el centro del mundo, en la que pensamos que nuestros ideales y nuestras creencias están por encima de cualquier otra persona, pero al final, ¿qué somos? Somos seres humanos y en el ser humano hay una serie de valores que aparecen cuando suceden estas cosas. Y es triste que tengan que pasar estas cosas para que nos demos cuenta.
Y muchos creyentes moralistas y religiosos dirán, no, hemos perdido la fe, porque si existiese Dios esto no lo permitiría. Yo creo que si existiese Dios, lo que haría sería un llamado de atención, sea como sea, para que despertemos de una vez y nos demos cuenta de la importancia de las cosas. Que el otro día, hace una semana, nadie pensaba en el Ferrari que se quería comprar, nadie pensaba en hacerse millonario, nadie pensaba en subir un post a las redes sociales por sentirse mejor que otra persona, nadie pensaba en sus intereses egoístas. Ahí todos éramos seres humanos. Ahí de verdad se veía lo que realmente era importante. Ahí de verdad se veía que lo importante es reconectar con tu esencia y poder ver la esencia del de enfrente, sin importar el color, sin importar la raza, sin importar la ideología. Ver la humanidad, ver la unidad. Ver que cuando nos juntamos y ponemos un hombro al lado de otro hombro, somos mucho más fuertes. Cuando ponemos amor, cuando vemos al de enfrente con amor, somos imparables. Así que si este mensaje sirve para que podamos hacer una toma de conciencia y ver realmente el regalo escondido dentro de esta tragedia, dentro de unos años podemos decir, hemos honrado a las personas que han perdido su vida por esto, porque gracias a eso hemos cambiado. Pero si no aprendemos nada, si nos centramos otra vez en el odio, en el conflicto y en la separación, da igual las palas que llevemos a Valencia, da igual la comida que mandemos a Valencia, que todo por lo que han pasado esas personas, toda la desgracia por la que han pasado esas personas, no va a tener ningún tipo de sentido. Si realmente queremos honrar a esas personas, si realmente queremos honrar a lo que ha pasado, vamos a hacer un ejercicio de humildad, vamos a hacer un ejercicio de compasión, de ver lo que realmente es importante y de despertar de la película en la que estamos viviendo.